¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Qué les parece si damos inicio a la sesión del día de hoy? Les mando un gran saludo, les doy la bienvenida a nuestra clase hasta las 10 de la noche del módulo de neurodesarrollo y aprendizaje de nuestro diplomado en neuropsicología de los trastornos del aprendizaje. Entonces, lo que vamos a comenzar haciendo es chequear los elementos que están en la diapositiva. Entonces, en la fotografía C, si ustedes me siguen, en la fotografía C, ustedes tienen una, digamos, una toma del embrión, un embrión real, un embrión que ha existido en algún momento. Por supuesto, a la izquierda, en la fotografía A y en la fotografía B, lo que ustedes tienen son, digamos, es un esquema un poco más didáctico que les permite a ustedes entender las partes del embrión. No hay mucho problema en lo que les estoy mostrando, pero esta diapositiva tiene un objetivo importante. El objetivo importante es que entendamos desde qué edades y en qué partes del embrión se desarrollan las neuronas. Entonces, esta diapositiva, digamos que tiene un enfoque más neurobiológico que solamente psicológico. Entonces, toda la parte azul de los esquemas A y B, toda la parte azul se denomina placa neural. Muy bien. Entonces, es en la placa neural donde van a surgir las primeras neuronas. Ahí, en la superficie del embrión, van a surgir las primeras neuronas. Lo que ustedes ven como surco neural, del surco neural va a surgir la columna vertebral y el tallo cerebral. En la parte superior del surco neural surge el cerebro. Ustedes ya saben que las primeras neuronas se van a generar en la placa neural, porque de la placa neural tienen que surgir los hemisferios, tiene que surgir el cuerpo calloso, etc. Y las primeras neuronas, como les contaba, en el ser humano van a surgir entre la cuarta y séptima semana de vida. Y esas neuronas que surgen entre la cuarta y séptima semana de vida van a aumentar a un ritmo diario a partir de 50,000 por día. 50,000 neuronas, estimados, cada día van a generar los embriones a partir de la cuarta a séptima semana. 50,000 neuronas. Entonces, lo que ustedes tienen acá, en esta diapositiva que se llama desarrollo embriológico, es básicamente una fotografía del embrión, pero en un esquema didáctico lo que tienen ustedes es la placa neural. De la placa neural surgen las primeras neuronas, entre la cuarta y la séptima semana de vida. ¿Eso qué implica? Implica que desde ese tiempo es que el embrión, lo que va a ser el ser humano, ¿verdad?, tiene todavía la capacidad de aprender, tiene o va a iniciar la capacidad de aprender de entre la cuarta y séptima semana. Hay algunas, no teorías, pero de algunas suposiciones que el óvulo fecundado incluso puede aprender cierto tipo de movimientos, pero no estamos aquí para discutir eso, son suposiciones. Científicamente hablando, desde que aparecen las neuronas puede surgir la capacidad de aprendizaje. Y además ubíquense que entre la cuarta y séptima semana surgen las primeras neuronas, las cuales se van a reproducir o las cuales se van a generar, no reproducir, se van a generar a partir del número de 50,000 por día. Ahora, básicamente hay dos condiciones que determinan la cantidad de neuronas por día que el embrión produce. La primera condición es el afecto de la madre hacia el feto. Y la segunda condición es la nutrición de la madre. Por ejemplo, no son las últimas investigaciones, pero sí son investigaciones en neurociencia que afirman que cuando el cuerpo de la madre detecta al embrión desarrollándose, digamos para la cuarta, quinta semana de embarazo, las neuronas del cerebro de la madre automáticamente generan más dopamina de lo normal. Y por supuesto, como ustedes conocen, la dopamina es el neurotransmisor que aumenta la satisfacción, la relajación y además incrementa
la capacidad de quererse a uno mismo. Entonces, digamos que en términos solamente biológicos, las madres, digamos que solamente en términos neurobiológicos, las madres están programadas para amar a sus hijos. Buena onda. Ahora, estas diapositivas en azul, esta diapositiva que habla del periodo sensorio motor, esta diapositiva que habla del periodo simbólico y esta otra de operaciones concretas, operaciones formales, las coloco para que ustedes puedan tener un pequeño repaso de lo que yo asumo que ya saben, que es la teoría piagetiana con respecto al desarrollo cognitivo de las personas. Por si acaso, hoy mismo, lo que he hecho es dejar a las personas que gentilmente nos ayudan en el posgrado, he dejado un material en CD, que es el material que les he dicho que iba a dejar, me parece hace una semana. Es un material relativamente amplio que contiene textos de Winnicott y de neuroeducación. Entonces, yo estoy entendiendo de que ese material seguramente va a estar posteado en la plataforma y ustedes son los primeros, digamos, en saber que estoy dejando este material extra, porque el CD en el cual tengo el material, el CD recién lo voy a compartir mañana con el curso presencial. El CD lo he quemado hoy día, entonces ustedes van a ser los primeros en tener acceso a ese material. Ya he dejado ese material. Entonces, ese material de todas maneras asume, al igual que yo estoy asumiendo en este momento, que ustedes ya conocen mucho de la teoría de Piaget, la teoría que habla de cómo surge el desarrollo cognitivo en las personas. De todas maneras, por nada, no hay ningún problema. De todas maneras, en las diapositivas tienes alguna referencia, hay algún tipo de razonamiento piagetiano. Entonces, lo que vamos a hacer ahora con esta diapositiva es que ustedes lean esa diapositiva que dice periodo sensorio motor, la lean y me escriban por el chat cuál es el término más importante. No el razonamiento, el término más importante. Tomen un tiempo para leer la diapositiva y por el chat díganme cuál es la palabra más importante. No, Ninoska, el término no es desarrollo. Beatriz, asimilación, tampoco. Mica, esquemas, tampoco. Melissa, asimilación, pues no. Ana Paola, desarrollo, tampoco. Victoria, creo que vendría a ser lenguaje, no, tampoco. Carmen Rosa, percepción, no. Hilding, no me acuerdo cómo se pronuncia, mil disculpas. Ya me has dicho, pero no recuerdo, qué macana. Esquemas, tampoco. Estadios, tampoco. Gildi, buena onda, Gildi. Bueno, me voy a acordar. Gildi, pues no. Israel, reflejos, no. Ana Paola, percepción. Ana Paola, ya has participado. Percepción. Selma Ochoa, reflejos. No. Verónica, reflejos. No. Mica, reflejo. Melissa, construcción. Beatriz, construcción. No. Ninguno. ¿Y ahora qué hacemos? Claro, lo que pasa es que yo ya he dicho que ninguna valía. La que tiene razón es Beatriz. La palabra más importante es movimiento. Ese es el término más importante en el periodo sensorio motor. Entonces, me tienen que seguir en el estudio de la diapositiva. Me tienen que seguir. La diapositiva afirma que el periodo sensorio motor abarca desde 0 a 2 años. Pero lo que les voy a proponer es que, según las investigaciones de la Fundación La Paz, el periodo sensorio motor en el altiplano boliviano va a durar hasta los 3 años. No, Beatriz, no te debo ningún pollo porque yo he dado la respuesta antes de que vos escribas. Además, vos ya habías participado 2 veces, entonces nada que ver. Ahora, volviendo a la clase, vamos a tomar en cuenta nosotros las investigaciones de la Fundación La Paz, las cuales afirman que el periodo sensorio motor en el altiplano boliviano puede durar incluso hasta los 3 años. Entonces, de todas maneras, desde el punto de vista de la diapositiva, de 0 a 2 años dura el periodo sensorio motor. Entonces, de 0 a 2 años, el elemento más importante en el desarrollo de un niño es el movimiento. ¿Por qué? Porque el movimiento activa las sensaciones. ¿Eso qué cosa quiere decir? Quiere decir que los niños de 0 a 2 años no van a aprender a partir de la lógica,
van a aprender a partir de poner en juego sus sentidos, los 10 sentidos que tienen las personas, 12 si prefieres. En ese sentido, precisamente, es que los movimientos van a activar el aprendizaje de los niños. No se van a olvidar lo siguiente, no se van a olvidar que Piaget ha señalado que la raíz de la inteligencia es el movimiento. Y esa afirmación, además, en términos, digamos, de la autoría de dicha afirmación, no es de Piaget, es de Charles Darwin. Darwin afirmaba que en términos biológicos, no psicológicos, en su teoría de la evolución, Darwin afirmaba de que los sistemas nerviosos de los seres, de los sujetos que se han adaptado a los cambios y por lo tanto han sobrevivido al tiempo, esos sistemas nerviosos se han activado a partir del movimiento. Es el movimiento el que activa la inteligencia en los niños de 0 a 3 años. Buena onda. Entonces, de 0 a 2 años, el trabajo de un niño es moverse. El trabajo de un niño es activar sus sensaciones a partir del movimiento. El movimiento lo que va a empezar a hacer es mielinizar primero el cuerpo calloso. ¿Alguna vez se han preguntado por qué un niño se puede parar? ¿Por qué un niño puede, digamos, distribuir su peso de su trasero hacia sus piernas? ¿Por qué un niño se agarra de las paredes para caminar? Esas preguntas tienen una respuesta en términos neurobiológicos. Es la mielinización del cuerpo calloso. En esta diapositiva, lo mismo. Te voy a invitar a que me des el término más importante. En este caso, el término van a ser 2 palabras. Así que dale. Los ganadores son Verónica Céspedes y Victoria Frade. Con Goya Vargas también. Juego simbólico. De los 2 a los 6 años de vida, el siguiente periodo se denomina periodo preoperacional o simbólico. El otro nombre de este periodo es también periodo preoperacional. ¿Eso qué significa? Significa, entre otras cosas, que una de las características cognitivas más importantes de un niño va a ser el egocentrismo, va a ser entender de que los juguetes son una extensión de su cuerpo. Pero más allá de eso, lo que realmente va a hacer que el cerebro de este niño desarrolle mielinización, nuevas conexiones, neuroplasticidad, etcétera, es el juego simbólico. El juego simbólico es el juego como si. Es decir, como si fuera un soldado, como si fuera un futbolista, como si fuera un médico, un doctor, como si fuera un profesor. Les voy a hacer una pregunta. Ustedes cuando eran niños, ¿a qué jugaban ser? Por ejemplo, Beatriz jugaba a ser detective. Ninoska, a la cocinita no es juego simbólico, porque no estás ejerciendo un rol. Entonces dime, ¿a qué jugaba ser? Selma dice doctora, Carmen dice a ser mamá. Verónica jugaba a ser profesora, yo también jugaba a ser profesora Verónica. Victoria dice yo jugaba a ser astronauta, excelente. Fernanda lo mismo, no puedes jugar a hacer cocina, tal vez puedas jugar a ser cocinera, aclárame porfa. Gildy, profesora, muy bien. Ana Paola jugaba a ser mamá o cajera de banco, espero que no del Banco Unión. Ninoska dice a ser mamá, Mica a ser doctora, Fernanda a ser cocinera, muy buena onda. Melissa exploradora. Pero Melissa, ¿qué explorabas? ¿Explorabas la selva? ¿Explorabas una ruina? ¿Explorabas el Ártico, digamos? ¿Qué explorabas, Melissa? Entonces, a eso me refiero con juego simbólico, el juego como si. ¿Saben por qué? Porque el juego simbólico tiene 2 utilidades muy importantes. La primera utilidad del juego simbólico es que establece los patrones de razonamiento moral. Eso quiere decir que las personas, ahora que somos adultas, nuestro razonamiento moral, el hecho de que, nuestra capacidad de discernir lo que está bien de lo que está mal, ha nacido en el juego simbólico. Entonces, cuando tú tomas en cuenta el neurodesarrollo de las personas, debes tomar en cuenta las teorías de razonamiento moral, nuestra capacidad de discernir lo que está bien de lo que está mal. El principal autor que te puede ayudar para estructurar
tu razonamiento, tu conocimiento con respecto al razonamiento moral es Kohlberg. Igual que los vinos, Kohlberg. Kohlberg es el que se ha inventado el concepto de razonamiento moral y él ha vinculado el razonamiento moral con el juego simbólico. El primer beneficio del juego simbólico es el establecimiento de estructuras cognitivas que nos permitan entender qué está bien y qué está mal, que nos permitan ser seres morales. El juego moraliza al niño. Entonces, todavía acá no hay que hablar de empatía, vamos a hablar más adelante. El juego simbólico genera cierto tipo de empatía, pero no lo va a generar en intensidades grandes, digamos. De la empatía hablamos más adelante, no se preocupen. Pero la primera utilidad del juego simbólico tiene que ver con el razonamiento moral. Cómo las personas decidimos lo que está bien y lo que está mal. Y la segunda utilidad del juego simbólico es que permite entender patrones de salud mental en la imitación del comportamiento del adulto. Si la imitación del comportamiento del adulto es una imitación relativamente saludable, es decir, si juegas al doctor, por ejemplo, y el doctor está explorando algo de la persona, pregunta cómo está y receta, digamos, en ese juego el niño, quiere decir que está imitando de manera saludable el rol del adulto. Por lo tanto, el niño tiene una salud mental relativamente positiva y estable. Si la imitación del rol del adulto es una imitación patológica, es decir, si vos imitas, por ejemplo, a un profesor jugando el juego simbólico y riñes a los estudiantes, los castigas, etcétera, o si, por ejemplo, juegas a ser mamá y la mamá constantemente está pegando a la muñeca, botando a la muñeca, jugando el rol de madre, eso implica que los patrones de salud mental no son los adecuados, son patrones de una salud mental relativamente patológica. En lo que nosotros nos vamos a centrar acá es en el periodo de operaciones concretas, es decir, en la primera parte de la diapositiva. Así que, en esta primera parte de la diapositiva, que habla del periodo de operaciones concretas de 7 a 12 años de vida, hay una característica importante, que la diferencia del periodo de operaciones formales. Entonces, tú lee esta diapositiva y dime en qué se diferencia en una o dos cosas el periodo de operaciones concretas con el periodo de operaciones formales. Tiene que ser una o dos cosas. Dame la diferencia entre ambos conceptos. Sí, Victoria, puede ser una muy buena diferencia. Me parece una muy buena diferencia. Ahora vamos a explicar el porqué de esa diferencia. Pero me parece una buena diferencia. Claro, Gildy, esa es igual una diferencia importante. También. Claro, así es, Ana Paula. Es exactamente lo que yo quiero decir. Las respuestas que me han dado están correctas. Entonces, en el periodo de operaciones concretas, todo aquello que va a activar el razonamiento lógico de esa persona está presente en el aquí y en el ahora. Fíjense en los ejemplos de la diapositiva. Dice reglas, tiempo, velocidad, espacio, matemática. Eso está presente en el aquí y en el ahora de las personas. En cambio, en el periodo de operaciones formales, es decir, en el periodo en el cual todos nosotros estamos incluidos por edad cronológica, el término más importante es hipótesis. La hipótesis implica, o el razonamiento hipotético implica razonar a partir de lo que no está presente. Esa es la principal diferencia. Incluso el periodo de operaciones concretas se puede interpretar como un periodo preoperatorio un poco más complejo simplemente, porque desde el punto de vista de Piaget, las personas solamente en el periodo de operaciones formales vamos a poder razonar en términos de hipótesis, es decir, en términos de lo que no está presente en nuestro campo de acción actual, en nuestra visión, con nuestros sentidos, no lo podemos percibir, pero sabemos que puede llegar a existir. El razonamiento hipotético es una de las principales características más importantes del periodo de operaciones formales, ¿sí? Ahora, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta? Porque lo que voy a explicar es una integración de las 3 diapositivas anteriores. Si no tienen ninguna pregunta, paso directamente a la explicación. Bien, entonces, escúchenme bien. Ustedes saben que la teoría de Piaget se ha realizado en Europa y que Piaget ha experimentado con sus propios hijos en Suiza.
Por supuesto que Suiza es uno de los países más ricos en la historia de la humanidad, además. No es un nuevo rico como puede ser Brasil, la India o China. Ha sido rico desde siempre. Incluso lo que les ha permitido a los suizos ser más ricos que los europeos que ya eran ricos era mantenerse neutral en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esto significa que la teoría de Piaget realmente sirve, es una teoría científica, pero hay que ver cómo se adapta a distintos contextos. No estamos diciendo que no se adapta, estamos diciendo que tiene una manera particular de adaptarse a distintos contextos. Entonces, las edades que ustedes ven acá, estimados diplomantes, estas edades, en general no se cumplen para países en vías de desarrollo. No se cumplen. Ese es el primer elemento que quiero comentarles. Como les he estado diciendo, a partir de la Fundación La Paz y en especial a partir de los estudios del Banco Mundial en cuanto a subdesarrollo, el Banco Mundial ha comprobado de que estas edades no se cumplen, en especial en países en vías de desarrollo, en especial en países africanos y sudamericanos. Entonces, el periodo sensorio motor, que en este momento ustedes están viendo en la diapositiva, puede durar de 0 a 3 o a 4 años. Eso implica que un niño entraría al periodo simbólico entre 5 y 6 años. Eso implica que un preadolescente entre 13 y 14 años seguiría en el periodo simbólico y entraría al periodo de operaciones concretas a sus 16 o 17 años. Lo cual a su vez implica que pocas personas estarían clasificando al periodo de operaciones formales. Nuestra primera conclusión es que estos periodos se cumplen, pero no en la misma edad cronológica para países en vías de desarrollo, en especial para países con programas de gobierno. Aparentemente los programas de gobierno tienen un fracaso muy importante porque intentan sustituir el trabajo de la familia. Y podemos hablar de eso un poco más adelante, pero esa es la primera conclusión. ¿Cuál es la segunda conclusión? La segunda conclusión está basada en evidencia que se está manejando, así yo diría unos 15 años atrás incluso. ¿Cuál es la segunda conclusión? Piaget pensaba que todas las personas vamos a pasar del sensorio motor al periodo preoperacional simbólico, al periodo de operaciones concretas y por lo tanto al periodo de operaciones formales. Todos pasaríamos simplemente por edad cronológica. Mentira. En los países en vías de desarrollo, la desnutrición y la violencia intrafamiliar hacen que las personas se queden en el periodo preoperacional. Aparentemente, cuando tú combinas desnutrición más violencia dentro de la familia, esos dos factores evitan que las personas clasifiquemos al periodo de operaciones concretas y, por supuesto, al periodo de operaciones formales. Eso implica que en los países más pobres de Sudamérica, como Bolivia, como Ecuador, como Paraguay, en los países más pobres de Centroamérica, como Guatemala, El Salvador, Haití, en los países más pobres del África, la República Centroafricana, Congo, Zaire, Etiopía, hay adultos, es decir, personas mayores de 25 años, 30 años, que se han quedado en el periodo preoperacional. ¿Eso qué implica? Por ejemplo, implica que elijan líderes caudillistas, implica que los presidentes de esas naciones no han terminado la universidad, implica, por ejemplo, una mayor tolerancia a la corrupción. Por ejemplo, quiero comentarles esto. Después de que ha surgido el caso del Pari, han habido muchos memes, incluso una pareja se ha disfrazado de ladrones del Banco Unión en Halloween, han debido ver esa fotografía en el Facebook. Y esas son muestras de que como población somos tolerantes a la corrupción. Nos hacemos la burla de la corrupción cuando en otros países hubieran quemado el Palacio de Gobierno porque han robado plata pública. El hecho de que un país sea tolerante a la corrupción implica que estamos en el periodo sensorio-motor o que estamos en el periodo simbólico. ¿Qué otra evidencia sugiere de que la mayoría de nuestra población, por más de que sea adulta, puede que esté en el periodo simbólico o en el periodo preoperacional? Otra evidencia, por ejemplo, es que no somos respetuosos de las reglas.
en especial cuando no tenemos supervisión. Hoy, por ejemplo, tenía que ir a trabajar, tenía que llegar a un lugar en el centro a las 7:30 y había una trancadera brutal en el estadio. ¿Cuándo no hay trancadera? Cuando hay varita que hace respetar el semáforo. Mientras no haya varita, todos están cruzando por todo lado, hay trancadera, no hay trancadera, es terrible. Cuando los seres humanos no podemos respetar las reglas, a menos que exista supervisión, estamos en el periodo simbólico o preoperacional. Entonces, ahora, por ejemplo, en este momento yo estoy en el posgrado en la Universidad Mayor de San Andrés, estoy en el piso número 11 y tengo cierto tipo de supervisión. Hay personas que están supervisándome cómo yo estoy dando la clase, qué cosas estoy diciendo y qué cosas les estoy mostrando. Y está bien que haya eso porque eso es un control de calidad. Pero nadie, ninguno de ustedes, ni de las personas que viven en el posgrado, si yo estuviera en mi casa, podrían supervisarme. Y ese es el punto. Como no hay supervisión, no hay confianza. Y en poblaciones donde no hay confianza, el nivel de inteligencia es bajo. Por ejemplo, ustedes no dejarían para nada una cartera con un celular y dinero en el cine. Ni siquiera para hacer un experimento. No dejarían. ¿Por qué? Porque lo más probable es que se lo lleven. Entonces, en la segunda conclusión es que en poblaciones pobres, en países pobres, aparentemente las personas no pasamos del periodo que te estoy mostrando en esta diapositiva, que es el periodo preoperacional o simbólico. Eso significa que es muy probable que en Bolivia y en estos otros países existan adultos con trastornos de aprendizaje, no solamente niños, adultos con trastornos de aprendizaje, personas de 40, 45, 35 años con dislexia, con discalculia o con lo que vos entiendas que es un trastorno de aprendizaje. ¿Sí? Y la tercera conclusión es la siguiente. La tercera conclusión es que la inversión en ciencia y en tecnología hace que las personas pensemos en términos de operaciones formales. Cuando el Banco Mundial se ha preguntado, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos que las personas clasifiquen en las etapas de pensamiento? ¿Qué hacemos? ¿Talleres extra, clases extra? No. El Estado debe invertir en ciencia y en tecnología. Y esa inversión, aparentemente es una variable determinante en que las personas alcancen el periodo de operaciones formales. Entonces, si en el colegio, por ejemplo, en la currícula educativa, reducen materias como química, física o biología, están limitando el pensamiento lógico de los estudiantes y, por lo tanto, limitando su acceso al periodo de operaciones formales. En Sudamérica, ¿quiénes han hecho caso? Los chilenos y los colombianos. Entonces, por ejemplo, mientras en un país de Sudamérica se construye museos para el presidente, en Chile se construyen cadenas de telescopios en el norte chileno. No uno, o sea, cadenas de telescopios. La tercera conclusión, estimados diplomantes, que espero que les sirva si es que quieren sustentar algún punto en su monografía final, es que la inversión del Estado en ciencia y en tecnología hace que las personas clasifiquemos del periodo simbólico al periodo de operaciones formales. Entonces, por ejemplo, cuando hay discusiones aquí en nuestra universidad con respecto a infraestructura, una de las discusiones más importantes debería ser ¿qué hacemos para mejorar el planetario Max Schreier? O sea, o nos compramos un telescopio para ver el espacio de verdad o seguimos jugando a ver el espacio, por ejemplo. Bueno, entonces, a partir de esta diapositiva, lo que vamos a hacer nosotros es hablar de aprendizaje, es tener una perspectiva, digamos, neurocientífica y, digamos, un poco más biológica del aprendizaje. Entonces, nos vamos ahora a encargar de explicar lo que algunos científicos llaman que es el fenómeno del aprendizaje, lo que otros llaman que puede ser una conducta de aprendizaje. Veremos cómo nos va. Entonces, en el primer razonamiento de esta diapositiva, ¿qué cosa te interesa? Te interesa que cuando una persona está aprendiendo, entra en juego todo su sistema nervioso, no solamente el cerebro. Puede ser que el cerebro sea el principal órgano que interviene en el aprendizaje. Puede ser que el cerebro sea el principal contenedor y almacenador del aprendizaje. Puede ser.
Pero lo que ocurre realmente es que en cualquier actividad de aprendizaje, como por ejemplo la que estamos teniendo nosotros acá en este momento, todo el sistema nervioso de las personas se modifica, no solamente el cerebro. ¿Eso qué implica? Si el ser humano aprende a partir de modificar todo su sistema nervioso, eso significa que el aprendizaje tiene que inscribirse en el cuerpo. Significa que el cuerpo es el principal mediador del aprendizaje, no el cerebro, sino todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso se modifica al momento de aprender. Por lo tanto, existe la suficiente evidencia científica hace bastante tiempo ya de que el juego debe volver al aula, de que el juego no debe ser considerado como algo prohibitivo en el curso, de que reír debe estar permitido en el curso, la expresión libre del movimiento, en especial en las primeras etapas del desarrollo, en especial en la educación primaria, porque esa persona aprende con todo el sistema nervioso. Hoy, antes de venir donde ustedes, he dado una parte de un taller a docentes universitarios que ellos afirman trabajar en el alto. Entonces, supuestamente eran docentes universitarios, ¿no? Asumo que de universidades que en la mayoría funcionan en el alto. Entonces, muchos de esos docentes universitarios todavía siguen pensando de que el aplazo es un estímulo para los estudiantes, de que riñendo a los estudiantes van a poder rendir mejor. Entonces, ¿qué, por ejemplo, yo les puedo aportar en cuanto al estudio del sistema nervioso visto desde las neurociencias hacia la educación? No existe evidencia real y científica de que el aplazo motive a los estudiantes ni incremente el rendimiento académico. No existe evidencia de que aplazando los estudiantes van a rendir mejor. Muchos estudiantes afirman que un buen putazo, una buena reñida les ha motivado. Lo que en realidad ha hecho ese putazo es hacer que estos estudiantes eviten el castigo y no respondan ante el incentivo. Y ese es un punto muy importante en nuestra educación. Nuestra educación tiene una base conductista solamente en el castigo, no en el incentivo. Y los estudiantes piensan que están motivados simplemente porque evitan el castigo y no responden al incentivo. Entonces, lo que les propongo a ustedes en este punto es analizar un término que se llama tasa de respuesta. Y veamos cuál es la tasa de respuesta que se genera en la escuela a partir del castigo y cuál es la tasa de respuesta que se genera en la escuela a partir del incentivo. Por ejemplo, cuando tú castigas a las personas en la escuela, obtienes tasas de respuesta muy altas casi de manera inmediata. En cambio, cuando tú incentivas en la escuela, obtienes tasas de respuesta bajas. Entonces las personas piensan que es preferible castigar a estimular. ¿Por qué? Porque las tasas de respuesta que el castigo obtiene son en un principio muy altas en comparación a las tasas de respuesta que se obtienen a partir del incentivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en términos de la curva de respuesta, de la curva de tasa de respuesta a la larga? Ocurre lo siguiente. Si bien el castigo ha incrementado la tasa de respuesta en muy poco tiempo y en una gran magnitud, a la larga la curva es descendente. Eso quiere decir que por más castigos que se les den, los sujetos no van a ejecutar una conducta deseable, la cual está descendiendo además hasta extinguirse. El castigo destruye al sujeto y destruye la conducta deseable. En cambio, el incentivo obtiene tasas de respuesta que en el tiempo, en el largo plazo, van a ser las tasas de respuesta más altas posible. Y al tener un sistema educativo basado en el castigo, lo que se consigue es que la mayoría de los estudiantes responda para evitar el castigo, no responda para obtener el incentivo. Y esa es la explicación conductista de lo que conocemos como mentalidad criolla. Pues sí, Verónica, lo que pasa es que desde mi punto de vista, cuando se han juntado malos cientistas de la educación con malos psicólogos,
Lo que han hecho es botar al juego del aula, entender que el juego es una pérdida de tiempo. Y botar el juego del aula es ir contra natura. Es como decía mi profesor de talleres, es cortar contra el hilo. Seguramente eso tiene que ver con la entrada del marxismo a las teorías educativas, ¿no? Con Paulo Freire, esos que han escrito la pedagogía del oprimido, el otro uruguayo que habla de las Vienas Abiertas de América Latina, patrañas ideológicas. Lo que pasa, Verónica, es que no hay que confundir 20.000 oportunidades para no aplazarse con 20.000 oportunidades para obtener la máxima nota. Es distinto incentivar para evitar el castigo, que en este caso es aplazarse, a incentivar para que obtengan la máxima nota. En eso yo creo que tienes mucha razón, Verónica. Me gusta mucho la autocrítica que en este momento tú tienes. Tú dices, lo que pasa es que no nos han enseñado a los profesores a incentivar. Me parece una autocrítica muy importante porque estás teniendo un proceso introspectivo sistémico con respecto a tu propia formación, a la formación que has recibido. Yo diría que te tengo que creer. A los profesores no se les ha enseñado a incentivar. Se les ha enseñado a que tienen que ser dominantes, autoritarios, a que tienen que, entre comillas, hacerse respetar. Ana Paola, en realidad lo que yo diría que ocurre es lo siguiente. El aprendizaje tiene que ver con memorización, tiene que ver. Pero lo que pasa es que ellos, o sea, el ejemplo que tú pones, ¿no es cierto? Los estudiantes no aprenden el concepto, el valor del concepto real, aprenden a repetir mecanismos. A ver, les pido que me den un par de minutos solamente. No me voy a ir, quiero buscar una noticia y voy a buscar la manera de copiar y pegar la noticia acá en el chat. He encontrado la noticia que quiero mostrarles. Ustedes están viendo lo que estoy haciendo en la pantalla, ¿verdad? Quisiera que le den una lectura a esta noticia. ¿Por qué no? Podemos aprovechar el tiempo, no les va a tomar más de 5 minutos leerla. ¿Sí? Conrad Wolfram es uno de los neurocientíficos más importantes de Inglaterra y tiene una consultora que trabaja en neuroeducación. Entonces, ¿por qué no le damos una lectura a la noticia que está acá? Ustedes tienen acá el link. Voy a intentar copiar y pegar acá en el chat. Bueno, creo que he podido. Y, a ver, sí, para que ustedes puedan acceder a la noticia desde su propio navegador y puedan leer ustedes, digamos, en privado, sin esperar a que yo recorra la página, digamos. Entonces, ¿por qué no la leen? Nos tomaremos 5 minutos para leerla y luego la podemos comentar acá. Porque tiene que ver con lo que estamos hablando. Y además es una noticia de este mes. En realidad, uno de los elementos más importantes del artículo es cuestionar el concepto de aprendizaje. Este especialista en neurociencia afirma que repetir un procedimiento no implica aprender. Y eso iba a lo que uno de los compañeros, uno de ustedes decía con respecto a la memoria. En la memoria puede que se almacene la repetición de un procedimiento, no necesariamente el aprendizaje que sostiene a ese procedimiento. Y otro punto importante, más allá, por supuesto, de la introducción de la tecnología, que desde mi punto de vista realmente es uno de los elementos de mayor discusión con los especialistas en educación, porque yo la verdad no puedo entender cómo en un país que necesita de jóvenes profesionales capaces se prohíbe la utilización de tecnología en el colegio y en la universidad. No entra en mi cabeza la verdad, pero otro punto importante es cómo se redefine el concepto de matemática. Matemática para este especialista ya no es más resolver ecuaciones. Matemática para este especialista es programación. Bueno, entonces, en el segundo razonamiento en esta diapositiva, lo que ustedes tienen es un término que se llama evocación. Entonces, he planteado el segundo razonamiento de esta diapositiva para poder explicar la diferencia entre evocar y recordar. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer cuando nosotros hablamos de la diferencia entre evocar y recordar es que existen distintos tipos de memoria a largo plazo. No solo hay una memoria a largo plazo, para nada. Existen distintos tipos de memoria a largo plazo.
Siempre hay que entender que la memoria a largo plazo es como un almacén infinito que tiene distintas carpetas, no una sola carpeta. Es como, digamos, alguna vez has debido organizar tu flash, más o menos así. En una carpeta has puesto una cosa, en otra carpeta has puesto otra cosa. Entonces, hay distintos tipos de memoria a largo plazo. Por ejemplo, la memoria de los conceptos, la memoria de las ideas teóricas, la memoria de lo que aprendes académicamente hablando, se llama memoria declarativa. La memoria declarativa es la memoria académica, la memoria de los conocimientos. Pero, por ejemplo, la memoria acerca de los procedimientos, la memoria como, por ejemplo, cómo prender una computadora, cómo operar el mouse, cómo manejar una bicicleta, cómo, por ejemplo, manejar un auto, es memoria precisamente procedimental. Es otro tipo de memoria a largo plazo. Otro tipo de memoria a largo plazo es la memoria del significado de las palabras. La memoria del significado de las palabras se llama memoria semántica. Y otro tipo de memoria a largo plazo, obviamente dependiendo del autor que leas, ¿verdad? Otro tipo de memoria a largo plazo se llama memoria vívida. La memoria vívida es básicamente la conexión de una emoción con un evento importante para tu vida. Y desde el punto de vista de la neuroeducación, los eventos importantes de la vida que son vinculados o conectados con emociones positivas, se van a almacenar en la memoria vívida y van a ser los últimos recuerdos que el cerebro olvide. O sea, se van a mantener en el cerebro constantemente. Esa podría ser, digamos, entre comillas, la fórmula para que ingrese contenido a la memoria vívida. Eventos importantes, eventos, digamos, de alta relevancia, más emociones positivas, más sensaciones de placer, sensaciones de comodidad, etcétera. Entonces, por ejemplo, ¿qué es más sencillo acordarse en términos tradicionales? ¿Una clase de la universidad o una película? Manteniendo el razonamiento de nuestro ejemplo, entonces vamos a suponer que una película es más fácilmente recordable que una clase. Y si nos preguntamos, si ese ejemplo fuese verdad, si nos preguntamos cuál es la razón, es que la clase no está vinculada con emociones positivas o en realidad está vinculada con emociones negativas muy fuertes. Así puedes recordar la clase o puede que también la olvides. Las películas que uno va a ver en general no generan emociones negativas, ni siquiera las películas de terror, porque incrementan la euforia, incrementan la circulación sanguínea. Entonces te activas y te gusta que te asusten, te gusta que te sorprendan. Por eso es más sencillo acordarse de una película que acordarse de una clase. Ustedes, por ejemplo, pueden ingresar al Google, digamos, en este momento. Y, digamos, ponen películas de un año que han estado en la universidad, digamos, del año 2008, 2007, qué sé yo. Y se van a acordar si han visto esa película, se van a acordar con quién han ido, se van a acordar incluso cuánto costaba el ticket, en qué lugar estaban sentados, o incluso pueden acordarse de qué ocurría mientras estaban viendo la película, si había alguien hablando, si alguien ha salido, etcétera. Pero del mismo año del cual podemos rescatar la película, yo creo que se acuerdan una o dos clases de cientos de clases que han pasado. Entonces, el ejemplo está diseñado para entender la diferencia entre evocación y recuerdo. No es lo mismo evocar que recordar. Lo que la educación tradicional evalúa es el recuerdo, no la evocación. Entonces, ¿qué significa realmente recordar en términos de neurodesarrollo? Recordar implica obtener información de la memoria a largo plazo cuando el ambiente exige que obtengas esa información. Es decir, cuando el ambiente tiene una demanda, cuando hay un examen, hay una prueba, hay un repaso, tú recuerdas, no evocas. Entonces, el recuerdo está vinculado directamente con la exigencia del medio ambiente, como por ejemplo en un examen.
En cambio, la evocación consiste en recuperar una información almacenada vinculada directamente con emociones positivas. Tú no evocas por obligación, evocas por placer. Y precisamente los empleadores de las potencias económicas buscan jóvenes que evoquen en el trabajo, no que recuerden en el trabajo. Buena onda. Pasaremos a la siguiente diapositiva. Entonces, cuando existe un trastorno del aprendizaje, las áreas que ustedes ven en la diapositiva son las áreas de mayor afectación. Ustedes tienen que se afecta la memoria, el coeficiente intelectual, etcétera. Pero si nosotros hablamos de problemas de aprendizaje, en especial en los niños, la habilidad más importante desde mi punto de vista que nosotros como especialistas en educación, digamos, podemos generar es la integración visomotora. Para que exista integración visomotora, es decir, por ejemplo, para que exista coordinación ojo-mano, para que exista coordinación ojo-pie, para que exista coordinación ojo-boca-mano, por ejemplo, el cerebro trabaja casi en su máxima intensidad. Cuando uno es niño, 6, 7, 8 años, la coordinación visomotora es una de las más grandes habilidades que mieliniza el cerebro y hace que el cuerpo calloso funcione. Entonces, yo diría que una de las áreas que ustedes pueden evaluar en cuanto a problemas de aprendizaje es el área de integración visomotora. Cuando existe una integración visomotora pobre o deficiente, no es que hay un problema de aprendizaje seguro, es que es un factor de riesgo muy importante. Porque, como te pongo en la diapositiva, por ejemplo, niños que no saben utilizar la tijera o que no saben agarrar el lápiz van a tener movimientos torpes y problemas al dibujar y por lo tanto a la larga disgrafía, discalculia, dislexia, etcétera, por ejemplo. Entonces, en especial en edades más tempranas, hay que tener un fuerte énfasis en la integración visomotora. ¿Por qué? Porque la integración visomotora obliga al cerebro a rendir casi al máximo de sus posibilidades. Desde ese punto de vista, todo juego de video que estimule la actividad visomotora es positivo para el aprendizaje. Y eso es lo que la gente que critica a los juegos de video ignora o decide ignorar. Simplemente los critican a los juegos de video porque supuestamente son violentos o porque supuestamente muestran escenas que no deberían ver las otras personas. Puede ser hasta cierto punto, pero en realidad el uso de juegos de video en la educación se está generalizando y además el uso de juegos de video por fuera de la educación ayudan a que las personas tengan una mayor integración visomotora, la cual a su vez sirve para estimular procesos de aprendizaje. En niños pequeños, Gillian, los videojuegos son buenos siempre y cuando sean en 2 dimensiones y tengan que ver con integración visomotora. No todos los juegos de video son buenos para niños pequeños. Por ejemplo, Gillian, te voy a dar algunos ejemplos de buenos juegos de video para niños que puedes tener en tu tablet. Por ejemplo, el juego de la memoria. Otro juego que se llama Unblock Me. En niños que ya están entrando, por ejemplo, que ya saben sumar, restar, multiplicar y dividir, el sudoku o las damas chinas. Por supuesto, Verónica, no hay manejo de tecnologías de la información en la escuela porque existe una posición ideológica antitecnología, es una posición ideológica marxista y trotskista. Y en ese sentido es que al negar la tecnología se niega el progreso. La gente en general, estimada Verónica, entiende tecnología solamente porque hay impresora, computadora, nada que ver. Tecnología es todo aquello que la naturaleza no produce. Por ejemplo, la naturaleza no produce botones para mi camisa, entonces el hecho de que haya alguien que ponga botones en mi camisa significa que hay alguien que está utilizando tecnología. Yo, al abotonarme mi camisa, utilizo tecnología. El hecho, por ejemplo, de que en este momento exista alguien envolviendo alguna cosa con alguna manta, por ejemplo, está haciendo algo que la naturaleza no provee, por lo tanto está utilizando tecnología. Entonces, tecnología el ser humano siempre ha utilizado para sobrevivir. Tecnología no solamente es lo digital.
Con esta diapositiva podemos empezar la siguiente clase. En esta diapositiva lo que vamos a hacer es estudiar un término que se llama freno inhibitorio. Vamos a ver la raíz de las neuronas espejo, el uso de la corteza prefrontal, todo en cuanto al desarrollo normal. Entonces, utilizaremos los últimos 10 minutos de nuestra clase para que puedan hacer preguntas o emitan sus opiniones. No, el fingir ser algún animal es parte de un juego que se llama juego corporal. No es un juego simbólico desde el punto de vista de la teoría, Victoria. La evocación, estimada Verónica, es la capacidad de recordar un evento vinculado a una emoción positiva. Gilding, tu pregunta es muy importante. Debemos estimular el movimiento en función de la exploración sensorial, no solo el movimiento. Es decir, que el niño a partir del movimiento explore nuevas superficies, nuevas sensaciones, vea nuevas cosas. El movimiento dirigido a la exploración sensorial. Los videojuegos en general deberían tener características de logro. Los videojuegos de aventura gráfica, por ejemplo, deberían tener un final relativamente feliz, relativamente constructivo. Pero, por ejemplo, Selma, los tipos de videojuego han ido cambiando muchísimo según la industria. Ahora, por ejemplo, tienes un tipo de videojuego que se llama simulador. Simuladores, por ejemplo, de fútbol, de aviación, de estrategia militar, etcétera. Son juegos que no cambian, no tienen final nunca, porque puedes seguir jugando y jugando y reciclando la partida. Pero, básicamente, los videos deberían estimular integración visomotora y sensación de logro. Yo creo que no es que dependa directamente del coeficiente intelectual, pero sí puedes encontrar una correlación más o menos significativa. A mayor coeficiente intelectual, mayor creatividad. Lo que pasa es que el niño va a imitar, Beatriz, al modelo de rol que tenga más cercano. En este caso, no es un problema del niño, es un problema de los padres que no proporcionan un modelo de rol cercano que sea positivo. Pues es bien interesante, Verónica, hay un test que se llama Raven. Ese test que se llama Raven se llama el test de matrices progresivas. Ese instrumento te puede ayudar, Verónica, a comprobar si estamos en la etapa de operaciones formales o no. No, sí existe, siempre existe salud mental, Beatriz. Lo que pasa es que en el ejemplo que tú has dado, la salud mental no es un problema del niño, es un problema de los padres. Los padres no tienen una salud mental adecuada como para proporcionar a sus hijos un ejemplo positivo para que sea imitado. Siempre, Beatriz, hay un referente de desarrollo. Y además, desde la lógica del módulo que yo he planteado, el trastorno del aprendizaje no surge por potencialidad genética o por un mal ejercicio de la profesión de los maestros. Surge un trastorno, Beatriz, en psicología, en psicoterapia, perdón, un trastorno de cualquier tipo siempre va a surgir porque hay una persona trastornadora, una persona que trastorna a las personas. Lo que pasa, Gilding, es que hay que preguntarnos en tu ejemplo qué utilidad tiene copiar una línea recta para la vida, para el futuro trabajo de ese niño. No creo que en el trabajo le vayan a pedir que copie una línea recta. Tal vez sí le van a pedir niveles de coordinación visomotora. Por eso, en el ejemplo que me estás dando, te digo, en ese ejemplo, lo que hay que cuestionar es para qué hay que pedirle que copie una línea recta. Si ya sabes que su coordinación se puede medir a partir de una habilidad, no a partir de una orden. Por supuesto, Selma, ese siempre ha sido además el objetivo de la educación. El objetivo de la educación nunca ha sido aplazar, ni ha sido castigar, ni además el objetivo de la educación nunca ha sido proporcionar ciudadanos que no puedan encontrar trabajo. El test de Bender, asociado seguramente a una prueba proyectiva o asociado a un test de inteligencia como las escalas de Wechsler, por ejemplo, puede darnos un buen dato acerca del nivel de coeficiente intelectual y de la coordinación visomotriz. Por sí solo el test de Bender no. Asociado sí.